Fin de espacio publicitario. Ahí se escucha. Hable nomás. Bueno, no sé si lo anterior que había dicho se había escuchado, pero yo creo que nunca como ahora el mundo se enfrenta a un conflicto bastante mundial. Yo decía que ni siquiera en la época de la coexistencia pacífica, la Guerra Fría o los conflictos de baja intensidad, yo creo que el mundo había estado tan cerca de que hubiera un problema mundial, porque si Europa a través de la OTAN respalda a Estados Unidos y a Israel e Irán es apoyado por China y Rusia, más todos los países árabes, agarrate Catalina. La verdad que es triste como decía Leizagoyen, que tanta gente inocente fallezca, que muera a través de los ataques que ahora no son cara a cara como en la época de Roma o de la Edad Media o de la Revolución Americana, sino que ahora, o de la época de la Guerra de las Trincheras incluso, ahora son misiles que salen miles y miles, millones de dólares y destruyen una ciudad, destruyen vidas. La verdad que, bueno, y a mucha gente le parecerá algo superfluo hablar de fútbol, pero es como decimos, sigue siendo de las cosas más importantes dentro de las cosas menos importantes. ¿Ah? Fíjate un detalle, que a pesar de que Rusia y Ucrania están en guerra, Ucrania sigue participando de las eliminatorias, como participó de los distintos campeonatos que organiza la Asociación Europea de Fútbol, la UEFA. Entonces, eso marca que de alguna manera la vida sigue. Sí. Y tanto es así que la vida sigue, que acá, lamentablemente, a veces tenemos siempre la sensación que las cosas ocurren allá lejos. En parte sí. Pero no se olviden que si hay problemas ahí en la zona del Golfo, creo que Irán estaba hablando de que iba a bloquear el estrecho de Hormuz, inmediatamente el petróleo va a aumentar. Ah, sí, totalmente. Donald Trump no se va a quedar atrás y va a tratar de especular con el dólar, y el dólar va a aumentar. Bueno, y bueno, la verdad que es preocupante la situación. Obviamente va a afectar el turismo en Europa. Pero bueno, y Europa, obviamente los principales países van a respaldar a Estados Unidos por el tratado de la OTAN. Pero bueno, yo no vine a hablar de eso. Alguna vez podría hablar de geopolítica. ¿Cómo no? Cuando quiera lo invitamos, ¿cómo no? Con mucho gusto. O un poco de historia, un poco medio atrevido, pero... ¿Cómo no? Pero... Dígame. ¿Con qué arrancamos hoy? Mira, alguna información regional. Nacional de Nueva Albesia se va a encargar de organizar las elecciones de juveniles y mayores para el torneo de la Confederación del Sur y posteriormente de la Copa de Ofi, algo que normalmente ha hecho Nacional de Nueva Albesia. Me consta que Colonia, la Liga de Colonia ya está tratando de organizar su selección. ¿Ah, sí? Y recordemos que acá en lo que a nosotros nos atañe como Carmelitanos y Palmira, la selección de Soriano Interior se organiza a partir de quién es el campeón del campeonato departamental. Así que bueno, era una información. Por otro lado, se sigue jugando la Copa de Ofi de clubes. Ya estamos en los cuartos de final. La otra información es que Darwin Núñez probablemente salga del Liverpool. Hay dos equipos italianos que están muy interesados. Uno es el Milan y el otro el Napoli. No la ha pasado bien. En el último tiempo, a partir de este entrenador, no ha tenido muchos minutos. Ha sido muy criticado por la prensa, por parte de la prensa. Luego que se fue Jürgen Klopp, perdió terreno. Pero si uno analiza, Darwin ha sido un jugador determinante cada vez que ha entrado en el Liverpool. Ha cambiado el rumbo de los partidos. Acuérdense el primer partido de ida contra el PSG.
fue el que hizo y provocó el gol del triunfo. Después, claro, el PSG le gana con claridad a Liverpool de visitante en el partido de vuelta. Sí. ¿Está? Pero Darwin fue un jugador muy importante en ese primer partido, como en muchos partidos que entró en la segunda parte. Normalmente no entraba de titular, sino que entraba en la segunda parte y era un jugador que cambiaba el rumbo del partido. Es decir, que yo creo que por una cuestión táctica el técnico actual lo había dejado en el banco de suplentes, porque ponía a Lucho Díaz como Sí. número 9, una posición media extraña, es decir, jugando con un 4-1-4-1, una cosa así, o 4-2-3-1, y poniendo a Lucho Díaz como número 9 y relegando a Darwin Núñez. Pero las veces que Darwin entró, yo creo que lo hizo en buena forma. El gran problema de Darwin es que de la cantidad de opciones de gol que tiene, su efectividad es más baja en relación con los otros, por un tema de porcentaje, con los otros jugadores que juegan en esa posición, es decir, Claro. de los top. ¿Ah? Pero en su descargo es que hay un estudio por ahí que dice que Darwin es de los centrodelanteros, para llamarle de alguna manera, que más opciones de gol se crea para un compañero, ¿tá? Pero su efectividad es menor a la de otros números 9, como puede ser no sé, vamos a ponerle Julián Álvarez, ¿no? Pero bueno, o el mismo Mbappé. De todas maneras, yo creo que sería un buen paso en la carrera. También se habla del Atlético de Madrid, pero bueno, recién el mercado está empezando, porque fíjate vos que todavía no ha terminado el Mundial de Clubes. Sí. Yo creo que el mercado se va a empezar a mover a partir del Mundial de Clubes, de que termine el Mundial de Clubes. Se habla que, bueno, Muslera firmó con Estudiantes de La Plata, a pesar de que se hablaba que iba a ir a Peñarol, va a jugar en Estudiantes de La Plata. Y el lugar en el Galatasaray lo va a ocupar Ter Stegen, el arquero del Barcelona. ¿Verdad? Una cosa bastante sorprendente. Porque Ter Stegen perdió su titularidad en el Barcelona a raíz de una grave lesión que tuvo, a raíz de un grave problema personal aparte, porque pobre Ter Stegen le pasó de todo, una grave lesión, y lamentablemente la mujer le fue infiel con el entrenador personal que tenía. Pobre, pero es como... Qué increíble. Y entonces, y se habla de eso, se habla de que el Dibu Martínez puede ser el arquero del Barcelona. Szczęsny, que es el arquero que estaba retirado, que dijo, bueno, ya cumplí mi etapa en el fútbol, voy a ir tranquilo a Marbella a disfrutar con mi familia, a jugar al golf. Cuando se lesiona Ter Stegen, es a uno de los arqueros que el Barcelona va a buscar, y el Szczęsny dice, bueno, todavía estoy en condición y vuelvo. Y bueno, tuvo una excelente temporada Szczęsny. Recordemos que Szczęsny es polaco, Sí. inició su carrera en el Arsenal de Inglaterra, o donde empezó a ser conocido. Después pasó a la Roma y después terminó jugando en la Juventus, y ahí es que decide retirarse, y es cuando lo va a buscar el Barcelona. Bueno, Szczęsny aparentemente va a seguir en el Barcelona. Entonces, si llega Dibu Martínez, está la discusión si Ter Stegen sigue. Bueno, Ter Stegen es uno de los candidatos para ir a jugar al Galatasaray de Turquía, que aparentemente quiere formar un gran equipo. Aparte de Ter Stegen, está buscando otras figuras del fútbol europeo. Así que bueno, esas son algunas de las novedades. Ahora nos vamos a meter en el Mundial de Clubes, pero vamos a dar algunos datitos antes. Claro. Acá en el Uruguay se sigue jugando y está el torneo intermedio. Nacional clasificó a la final luego de ganarle a Miramar Misiones. Y en el grupo A están cabeza a cabeza Peñarol y Defensor. Peñarol juega contra Cerro, Defensor juega contra Plaza, y ellos van a definir, cada uno tiene 13 puntos, y ellos van a definir quién es el que va a ir a la final con Nacional. Los otros días estuve mirando el partido de Defensor, iba ganando Cerro 1-0, y en los últimos minutos, con 2 goles de Abreu, Defensor lo pudo dar vuelta. El último gol fue de penal, casi sobre la hora. Así que bueno, fue más interesante para ver del torneo intermedio lo que se jugaba en la zona A que en la zona B, donde Nacional fue claramente superior.
obviamente, no vamos a hablar como algunos periodistas que escucho de Montevideo, que casi Nacional en la naranja mecánica. No, para, querido. No es la mejor la naranja mecánica, si no estaría jugando el Mundial de Clubes. Terrible, claro. Es demasiado. Por la duda le digo a la demasiado. gente más joven, si me está escuchando, que la naranja mecánica quedó como un dicho popular de algunos futboleros como yo, a raíz de aquel extraordinario equipo de Holanda del año 74, integrado por Youngblood, Surbier, Harry Hahn, Riesberger y Hugh Kroll, Jansen, Nisken, Van Hanegem, Rep, Johan Cruyff, el gran jugador Johan Cruyff, y Resenbrink. Ese normalmente era el equipo titular. Esa misma selección, sin Johan Cruyff y sin... ¿Se acuerda de todos los jugadores? Más o menos uno lo Sí, tiene. sí. No jugó el Mundial 78. Nunca se supo bien las razones por las cuales Johan Cruyff, que en ese momento tenía 31 años, no jugó el Mundial del 78. Hay algunos que dicen que por una razón muy personal, sabiendo todo lo que pasaba en la dictadura argentina, decidió alejarse. Pero esa selección del 78 también llegó a la final contra Argentina, con también muy buenos jugadores. Ahí aparecieron los famosos mellizos Van de Kerkhoff, que para mucha gente, bueno, pero la naranja mecánica quedó del año 74 como ese gran equipo que funcionaba de manera estupenda, y la verdad que daba gusto verlo. A nosotros en el primer partido del Mundial 74 nos dio una paliza que ni te cuento, que si no hubiese sido por la gran actuación de Mazurkiewicz hubiésemos terminado goleados, como terminó goleado Argentina en la segunda fase del campeonato, que perdió 4-1, hubiese podido perder mucho más. Esa Holanda, el 74, tenía como antecedentes el Feyenoord de Holanda y el Ajax, sobre todo de Holanda, que fue la base de esa selección. Bueno, para los futboleros, cuando vos decís que un equipo juega muy bien, es decir, es la naranja mecánica, o yo por lo menos unos cuantos decimos así. Bueno, Nacional no es la naranja mecánica, ni mucho menos. No es Nacional. ¿Qué? Está jugando bien, pero si uno analiza, se enfrentó a los equipos en este momento que menos capacidades tienen en el fútbol uruguayo. No tuvo que enfrentarse obviamente ni a Peñarol, ni a Defensor, ni a Liverpool, por ejemplo, que Liverpool fue el campeón de la Apertura. Así que bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, quién se clasifica a la segunda fase, si a la final, si es Peñarol o Defensor. Defensor con un muy buen plantel, donde yo creo que está recuperando algo que fue normal en Defensor, de tener muy buenos juveniles o jugadores que se estaban destacando en sus divisiones inferiores y que cuando pasan a la primera también se destacan. Así que bueno, vamos a ver. Peñarol está hablando de que va a tratar de conseguir un número 9. Se habla de Arezzo. Los otros días yo lo manifestaba esto, que Arezzo puede venir salir de Gremio para Peñarol. Que es decir, eso tiene dos lecturas. Uno, que es bueno para Peñarol porque incorpora un jugador como Arezzo, que es un jugador que acá en Uruguay puede hacer la diferencia, y en la Copa Libertadores puede ser una gran ayuda. Pero marca también que si Gremio lo deja ir, quiere decir que en Gremio no rindió. Esa es la realidad. Los jugadores uruguayos que vuelven es porque que vuelven del exterior, pues quiere decir que en el exterior no rindieron, ya sea en Chile, en Argentina, en Brasil, o en Europa, o en Estados Unidos. Cuando vuelven es porque no rindieron, esa es la realidad. Bueno, y después vamos con el Mundial de Clubes, que vamos a dar algún dato económico. A ver. El campeón de pique, no vamos a hablar de otras cosas, gana 40 millones de dólares. El subcampeón, 30 millones. 30 millones de dólares. No, el campeón. No, bueno, acá el compañero hace uso bueno, fíjense una cosa de cómo estará el fútbol uruguayo, el fútbol sudamericano en general, pero el fútbol uruguayo en general, que salvo equipos de Argentina y Brasil, no existen otros equipos. No está ni Peñarol ni Nacional.
Y entonces hay una primera reflexión a partir del Mundial de Clubes. La selección es totalmente distinta a lo que pasa en el fútbol uruguayo en general. La era Tavares marcó una diferencia tremenda. Uruguay clasifica el 2010, 2014, 2018 y 2022. Ninguna selección, salvo Argentina y Brasil, clasificaron a los 4 mundiales. Y va a clasificar una quinta. Pero vamos a ponerle a lo anterior. 4 mundiales seguidos. Ni Chile, ni Colombia, ni Paraguay, ni Ecuador clasificaron a estos 4 mundiales que yo estoy diciendo. Pero como contrapartida, salvo Peñarol en el 2011 que llega a la final, salvo Defensor en el 2014 que llega a la semifinal y pierde con Nacional de Paraguay, que va a la final con San Lorenzo y sale campeón San Lorenzo, y salvo esta última actuación de Peñarol en el 2024 que llega a las semifinales de la Copa Libertadores, después lo de los equipos uruguayos ha sido bastante pobre, tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores, y eso explica por qué ni Peñarol ni Nacional están en el Mundial de Clubes, que es por ranking de actuación básicamente. Viste que ahora la Sí, FIFA claro, establece tu claro, ranking. Bueno, claro. y eso explica por qué. Y hubiese estado bueno que Peñarol o Nacional hubiesen podido haber llegado al Mundial de Clubes. Por su historia, sobre todo en la primera etapa de la Copa Libertadores, merecía que uno de estos equipos uruguayos estuviera, pero no está. Y fíjense que por llegar a las semifinales ganás 21 millones de dólares. Por cuarto de final, 13 millones de dólares. Y por octavo de final, 7 millones y medio. Solamente por participar, 15 millones de dólares. Pero hay un detalle, por partido empatado, ya recibís $1 millón. Es decir, el Inter de Miami, por ejemplo, los otros días, que empató con el Palmeiras, Sí. embolsó $1 millón así. Ahí nomás. Y por ganar $2 millones. Es decir, que River los otros días que ganó, en el primer partido, se ganó $2 millones, aparte de los 15 millones de dólares por participar. Por ejemplo, Botafogo y Flamengo, ya en la primera fecha ya tenían en los bolsillos 17 millones de dólares. Ah, Y Palmeiras, Boca y Fluminense tenían 16 millones de dólares. Entonces, hay un tema también de una cuestión económica en el claro, cual olvidate. vos no tenés que apuntar solamente a ganarle a Peñarol en Nacional y van a decir ganamos el torneo intermedio, que es no, querido. Hay que El salir torneo afuera. intermedio es importante, sí, a nivel local. Pero vos tenés que prepararte, sobre todo Peñarol y Nacional, para los torneos internacionales. Está Y clarísimo, más ahora. clarísimo. Porque antes tal vez el rendimiento económico, cuando la última vez que salió Nacional en el año 88 no es como ahora, o con Peñarol que salió en el 87, pero ahora sí el rendimiento económico, lo que se les paga a los clubes por derecho de televisación, merchandising y demás, hacen que un club esté saneado Está económicamente. clarísimo. Entonces, ¿de qué vale? Ahora están hablando de que no sé qué van a traer este jugador, pará, que Peñarol lo haga. Y sí, capaz que quiere potenciar su equipo con vista a la Copa Libertadores. Pero de Nacional no lo entiendo, si ya tiene un plantel que puede disputar el campeonato. ¿Ah? ¿Dónde está la razón la razón de querer traer más jugadores? Se habla de un número 9 para Nacional, se hablaba de Maxi Gómez, se habla de un jugador del exterior. Y si vas a tener a Carneiro, tenés este Chiquilín Petit, tenés a Erazo, y tenés a otro, al Diente López que juega de 9, y vas a tener otro 9. Claro. Pero, viste, bueno, reflexione al margen. Pero a los hinchas de Nacional, lamentablemente, y siempre aclaro, yo soy hincha de Peñarol, pero Claro. fundamentalmente me interesa el fútbol uruguayo. Cuando salen afuera hay que ser de Uruguay. No, fíjate vos que Nacional en junio ya está. Solamente lo único que tiene que pensar es en el torneo intermedio y en el torneo clausura. Y en alguna eventual final del torneo uruguayo. Boca, por ejemplo, que más o menos estuvo en la misma situación, pero está en el torneo, en el Mundial de Clubes. Claro. Hay un abismo, compitiendo con los mejores. ¿Ah? Bueno, ¿Qué más tenemos, doctor?
Mundial de vamos Clubes. arriba. Vamos por parte. Hoy En el grupo hoy tenemos hasta 11 y 10. Vamos a ver. 11 y 10. Bueno, Vamos a ver. en el grupo A, Palmeiras tiene 5 puntos, Inter de Miami 5 puntos, el Porto 2 puntos y el Al-Ahly tiene 2 puntos. Quiere decir que ya clasificaron Palmeiras e Inter de Miami. El Inter de Miami, claro, ayer yo escuchaba un análisis de ESPN de algunos periodistas que decían, claro, uno ve al Inter de Miami, un equipo fundamentalmente formado por jugadores veteranos, básicamente, o las figuras, Messi, Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, por citar algunos, y algún otro un poco más. Después tiene algunos jugadores jóvenes, por ejemplo se destaca Falcón en la defensa, pero sin embargo, si bien por ahí al final de los partidos por ahí se puede caer físicamente, pero no ha tenido problemas en enfrentar mano a mano, por ejemplo, al Porto, ¿ah? Y que le ganó claramente. O los otros días que empata con el Inter, con Palmeiras. El Palmeiras, que es de los mejores equipos de Brasil y uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores, con un gran gol de Suárez. Es decir, fíjate vos que el Inter arranca ganando 2-0. El segundo gol fue de Suárez, un golazo, ¿no? La jugada que arma Suárez, él solo, impresionante. El primer gol fue asistencia de Suárez. Y mira lo que es, ¿no? Pensar que antes de este partido de Inter y Inter de Miami Palmeiras, algunos periodistas de ESPN analizaban de que Suárez ya no es el mismo de antes, que tiene problemas de rodilla, que no está en un buen nivel. Y pareciera que hubiese escuchado decir, bueno, mire muchacho, acá estoy de vuelta. ¿Está? Messi casi no fue importante en el partido con el Palmeiras. El que sí trascendió fue Suárez. Y estamos hablando de 38 años, casi 39. Bueno, sí. Entonces, Inter de Miami y Palmeiras están clasificados. En la otra zona, PSG, el campeón de Europa, 6 puntos, Botafogo 6 puntos, Atlético de Madrid 6 puntos. Y el Seattle Sounders de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ahí jugó Lodeiro muchos años, 0 puntos. Y acá vamos a lo primero. El Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores del 2023, le ganó al PSG y le ganó bien. Le ganó bien, sí. No es que estuvo encerrado allá en su arco, sino que le jugó de igual a igual y le ganó bien el partido. Con una gran actuación de Savarino. Por suerte que el técnico de Venezuela dijo, no, a Savarino lo dejo de suplente. Menos mal, gran actuación de Savarino. Uno de los grandes jugadores que ha tenido Botafogo ha sido Savarino. Pero ¿sabes cuál es el otro gran jugador que ha tenido Botafogo en la defensa? Barbosa. ¿Te suena algo Barbosa? No, Barbosa que recuerdo es el arquero de Brasil, Barbosa es nacido en Argentina, sale, es decir, se destaca en Defensa y Justicia, pasa a Libertad de Paraguay y ahora pasó al Botafogo. Pero con este detalle, los padres son uruguayos. Mirá. El padre es hincha de Peñarol. Tanto así que el padre dice, el año pasado, o quiero que gane Peñarol o quiero que gane el Botafogo. Obviamente quería ganar el Botafogo por el hijo. Y Barbosa ha hecho los trámites para ser ciudadano uruguayo. Es decir, que está en condiciones de ser citado por Bielsa. Mirá qué bueno, es decir, que uno de los jugadores que se ha destacado en el Botafogo es Barbosa, que es justamente uruguayo. Podría jugar en la selección uruguaya. Sí, ahí está. Ahora después te doy a dar. Bueno, fíjate vos que el equipo ideal de la semana es Courtois. Sí, acá Roberto Cócaro me acota, así que será citado por Bielsa. Y ojalá. Pero fíjate vos que el equipo ideal de la semana es Courtois, Akanji del Manchester City, que es holandés, no vaya a pensar que es africano. Piquerés del Palmeiras, uruguayo, y Barbosa del Botafogo. Varela del Inter de Milán, Barrios del Atlético de Madrid, Gidis de la Juve, Messi, Di María,
John Arias, colombiano que juega en el Fluminense, y Harry Kane del Bayern Múnich. Es decir, que en el equipo ideal de la semana de la Mundial de Clubes hay 2 uruguayos. Toma mate. Nosotros no estamos, pero nosotros siempre picamos ahí. Siempre pellizcamos alguna cosa. ¿No? Es increíble, pero increíble. fue una cosa, bueno, el Atlético de Madrid, es decir, a pesar de quedar con 6 puntos, quedó afuera, Sí. le ganó al Botafogo, pero por diferencia de goles, ¿Erró un penal Valverde? No. ¿eh? ¿Erró un penal Valverde? No. Eso No, Valverde fue en el primer partido del Real Madrid. Pero acá el Atlético de Madrid quedó afuera por esa razón. Después, en el grupo C, bueno, es donde juega Boca, Bayern Múnich 6 puntos, Benfica 4, Boca 1 y Auckland City 0. Aparentemente hoy el arquero del Auckland va a ser Ziganda, que es uruguayo, de Rodó. De José Enrique Rodó, ¿verdad? Exacto, que hace como 4 años que está en el Auckland City. ¿Verdad? Bueno, acá se da la particularidad que el Bayern Múnich le había ganado al Auckland 10-0. Después Boca, un muy buen partido contra el Benfica, muy buen partido de Merentiel, fue el mejor de la cancha. Cavani no pudo jugar, iba ganando 2-0 y el Benfica le termina empatando 2-2. Yo creo que fue por las desatenciones defensivas de Boca, muy flojo en defensa Boca, básicamente poca contención en el medio me pareció, y bueno, el que marcó la diferencia fue Otamendi, argentino, que sigue vigente, que sigue siendo el capitán uno de los capitanes de la selección argentina. Bueno, Otamendi fue el que marcó el empate. Bien. Entonces, el Benfica le ganó 6-0 al Auckland, es decir que Boca, para poder clasificar a la siguiente fase, tiene que ganarle por lo menos por 7-0 y que el Bayern le gane al Benfica. Parece difícil. Un paréntesis que yo el otro día te decía respecto a Russo en Boca, y no está haciendo grandes historias. Sí, tranquilo. Es decir, el que es defensa juega de defensa, el que es mediocampista juega de mediocampista, el que es delantero juega de delantero. Punto. Y ahí, fíjate vos que le dio la capitanía a Merentiel. Es decir, toda una muestra de confianza hacia Merentiel. No solamente dice, bueno, el delantero titular va a ser Merentiel, sino que sos el capitán. Sí, es bueno. Después, los laterales Advíncula y Blanco. En la defensa había probado con Figal y Ayrton Costa. Los otros días Figal se hizo expulsar tontamente, una jugada allá adelante. Viejo, sos defensa. Es decir, que vos pegues una patada ahí al borde del área porque no tenés más remedio, pero ese patadón que pega para que te expulsen, bueno. En el segundo partido contra el Bayern entró Di Lolo. Pero una de las buenas cosas para Boca es que, primero, no jugó Rojo, que yo creo que no está en buen nivel Rojo, y jugó a Ayrton Costa, que yo creo que le ha dado una solidez a la defensa, y ha jugado con doble 5 con Bataglia y Belmonte, bien. Después ha jugado Zenón, buen jugador, que ya se venía destacando en el 2023, y después Palacio, el chileno, que no ha rendido, creo, no, todavía, capaz que después termina siendo uno de los grandes jugadores de Argentina, pero hasta ahora no ha cuajado, lo mismo que Velasco, que salió, ¿sabés cuántos millones de dólares para traerlo de Boca? Que lo conoce poco, el gran público no lo conoce. 10 millones de dólares. Disparate. Es decir, para un jugador que no es jugador de selección, un jugador que estaba en Estados Unidos, pero que no era el que se destacaba más. Yo la verdad que a veces hay algunas transacciones de algunos clubes me sorprende. Bueno, Alan Velasco, que es sustituido normalmente en el segundo tiempo, no ha tenido grandes actuaciones, pero el que se ha destacado ha sido Merentiel. Merentiel, el gol que le hace al Bayern es extraordinario, la jugada, cómo mira el arco, cómo se posiciona, es decir, no tiró ahí porque le salió, no. Hay una imagen que se muestra que estaba mirando cómo se venía posicionando el arquero, y estamos hablando de Manuel Neuer, no estamos hablando del arquero discúlpeme, el arquero de Wander o de Artigas, no, estamos hablando de Manuel Neuer, uno de los mejores arqueros del mundo, con su 1,90 m, salió a atrapar un golazo hizo. La verdad que
Es de las muy buenas cosas que ha pasado. Bien. El Flamengo con De Arrascaeta está con 6 puntos, que le ganó al Chelsea 3-1. El Chelsea tiene 3 puntos. El AS Tunis tiene 3 puntos y Los Ángeles tiene 0 puntos. Bueno, acá yo creo que está claro que Flamengo va a clasificar y yo creo que Chelsea también. Después vamos a la zona de River. River tiene 4 puntos, Inter 4 puntos, Monterrey 3 puntos y Urawa de Japón tiene 0 puntos. Lindo partido los otros días entre Monterrey y River, muy parejo. Yo creo que River todavía... Sergio Ramos andaba ahí, ¿no? Sergio Ramos juega en el Monterrey. Sí, bien. Sí. Bueno, sí. Por la duda estoy tomando agua de naranja Don Carlos, un golazo al sabor. Yo creo que... Tenemos que conseguir un auspiciante para el agua, bueno, es de la naranja de casa. ¿Qué te iba a decir? Pero vos sabés que yo creo que River, por ejemplo, no ha encontrado el equipo. Es decir, Gallardo hasta ahora no ha encontrado el equipo. Trajo, fíjate vos que prácticamente la línea final de selección. Trajo a Montiel, trajo a Acuña, trajo a Martínez Cuartas, trajo a Pesela, prácticamente todos jugadores de selección, y sin embargo, hasta ahora a veces lo pone a uno, a veces lo pone a otro. En el medio está Enzo Pérez como 5, estamos hablando de un tipo de casi 40 años. A veces prueba con Nacho Fernández, otra vuelta, es decir, se le va más Tantuono, que hacía la diferencia. Sí. Borja, que a veces juega y otras veces no juega. El Piti Martínez, que todavía no es el jugador que era antes de irse de River. Driussi, que estaba jugando bien, se lesionó gravemente. Creo que el 9 que está optando River, Gallardo, es Colidio, que me parece que tiene mejores sensaciones que Borja. Pero bueno, River hasta ahora obviamente está en posesión. Hay un lindo partido, River contra Inter de Milán. Obviamente estamos hablando del subcampeón de Europa, con muy buenos jugadores, empezando por Lautaro Martínez, siguiendo por Varela, siguiendo por el arquero Sommer, que para mí junto con Courtois y Donnarumma hoy por hoy son los mejores arqueros de Europa. Y obviamente no me puedo olvidar de Oblak, el arquero del Atlético de Madrid. Pero si vos me haces un ranking de los 5 mejores arqueros del mundo, y obviamente tengo que poner a Courtois, Donnarumma, Sommer y Oblak, y después alguno otro. Bien. Y bueno, estamos ahí. Vamos a decir que para que la gente lo tenga presente, que hoy juega Boca con el Oakland. Acuérdense que Boca, para clasificar, tendría que ganar por una buena por lo menos 6 goles, y que Benfica pierda con el Bayern. Bien. El Tunis juega con el Chelsea, creo que el Chelsea le va a ganar. Los Ángeles contra el Flamengo. Lo bueno que yo decía los otros días, que Viña ha estado en el banco de suplente del Flamengo, no ha entrado, pero bueno, después de mucho tiempo Viña nuevamente está por lo menos en la convocatoria, luego una grave lesión. Mañana miércoles juega el Borussia Dortmund contra el Ulsan Hyundai de Corea. Un partido de serán coches. Sí, Memoli Sanders de Sudáfrica, que fue fundada en 1970 contra el Fluminense. Y mañana también el Urawa de Japón contra el Monterrey. Creo que el Monterrey no va a tener mayores dificultades de ganar. Y bueno, y un partidazo mañana a las 22, Inter River, que esto vale la pena verlo, lo mismo que Boca y el Benfica contra el Bayern. Y el jueves juegan Juventus contra el Manchester City y el Wydad de Marruecos, que fue fundado el 8 de mayo de 1937. Bien. Antes de la Segunda Guerra Mundial, contra el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, y el Al Hilal contra el Pachuca de México. El Pachuca casi está medio, es decir, casi está eliminado, y los octavos de final ya están definidos algunos. Palmeiras con Botafogo el sábado 28 de junio a las 13 horas, y el PSG contra el Inter de Miami el domingo también a las 13 horas. Espectacular. Es decir que Hay lo que se roba la atención para mirar y ver es obviamente el Mundial de Clubes. Sí. Se habla de que el Mundial de Clubes nuevamente se va a jugar en el 2029, y algunos hablaban en
en la Argentina que, de acuerdo al ranking actual, ni Boca ni River estarían clasificando. Bueno, Vamos ya arriba. que, bueno, que tengan buena semana. Gracias por la atención. Y gracias a ti, Gabriel, por brindarme esta oportunidad de hablar de fútbol, básicamente. Que tal vez no es, Maravillosa actualización y puesta a punto. tal vez no es de las Vamos cosas más importantes No, que señor. ocurren en la vida, pero bueno, es una cosa que distrae. Seguramente no, es- pero para muchos de nosotros es importante. A mí pero me para un uruguayo es fundamental el fútbol, es así. Vamos es arriba. decir, y a través del fútbol se pueden lograr muchas cosas. gusta. Buena jornada a todos. Buena jornada igualmente, y buena jornada a toda la teleaudiencia.